Dios les bendiga en esta hora, queridos hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Es un privilegio muy especial compartir con ustedes el tema: el deseo de Dios es que seamos fieles a Él. Basado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 al final, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra fiel significa exacto, cabal, que no falla. Y lo opuesto a lo fiel es infiel, lo cual significa inexacto o no completo o no cabal. Para ejemplizar lo que es ser fiel, déjeme contarle y compartirle un ejemplo muy sencillo, que es la balanza. Yo creo que ustedes conocen que era una medida antigua, la balanza o la pesa, como se le conocía. Cuando el comerciante o vendedor hacía caso omiso al fiel, daba menos o daba más de producto. Y óigase bien, si daba menos era un robo y si daba más era una pérdida. Por lo tanto, el vendedor o el comerciante tenía que dar cabal, tenía que dar exacto, completo, para no tener problemas. Entonces, cuando hablamos de la palabra fiel, hay que reconocer, hermanos amados, que Dios es un Dios fiel. Y ese Dios fiel quiere que nosotros, sus hijos, también seamos fieles a Él. Que nosotros, sus hijos, seamos cabales, exactos y completos para Él. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios fiel? Yo creo que sí. Estamos convencidos que nuestro Dios es un Dios fiel. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, la palabra de Dios dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Ah, qué precioso saber que tenemos a un Dios fiel, a un Dios exacto, a un Dios que no falla, a un Dios que es completo. Y en la Biblia encontramos ejemplos de varones que fueron fieles a Dios, de varones que fueron fieles al Señor, y nosotros también debemos de aprender de estos varones. Déjeme compartirle dos ejemplos. Dos hombres que fueron fieles a Dios y que la Biblia los relata. En Números capítulo 12, versículo 7, dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Qué precioso es que Dios hable de sus hijos, conociéndolos como hombres fieles. El segundo ejemplo está en Primera de Samuel, o en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 20. Y dice: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel, otro de los grandes varones que fue fiel a Dios. ¡Qué precioso! Entonces quiere decir que sí se puede ser fiel a Dios. Y se puede ser fiel a Dios no solamente un tiempo,
sino todo el tiempo de nuestra vida, de nuestra existencia, podemos ser fiel a Dios. Sí. Entonces, si consideramos a Moisés, Moisés era igual que usted, igual que yo. Si consideramos a Samuel, Samuel era igual que usted, igual que yo. Y fueron hombres fieles delante de Dios. Entonces usted y yo también podemos ser fieles a Dios. Es cierto que en nuestra vida van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir dificultades que van a hacer apartarnos de Dios, que van a atentar contra nuestra fidelidad hacia Dios. Pero nosotros debemos de proponernos ser fieles a Dios, porque Él promete recompensa para los fieles. Qué precioso es saber esto. Dios promete recompensa para los fieles. ¿Quiere usted recibir la recompensa de Dios? Séale fiel a Dios entonces. Y no solamente fiel por un tiempo. Hay quienes practican la fidelidad a Dios y son fieles a Dios, pero solo un tiempo. Y Dios quiere que usted y yo seamos fieles todo el tiempo de nuestra vida. Todo el tiempo debemos de darle a Dios la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. Y sabe, la recompensa para los fieles es: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el último día de tu existencia, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. ¿Desea usted la corona de la vida? Por supuesto que sí. Anhelamos, deseamos que un día el Señor nos otorgue la corona de la vida. Pero para que eso suceda, queridos hermanos, tenemos que practicar la fidelidad. Tenemos que ser exactos, cabales, completos al pacto que hicimos con Dios. Ese pacto que usted y yo hicimos cuando le recibimos en nuestro corazón al Señor Jesucristo. Ese día cuando nos comprometimos y le dijimos: Señor, te voy a servir, te voy a entregar mi vida, te voy a entregar mi corazón, quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad. Solamente se hará real cuando nosotros determinemos vivir una vida fiel para Dios. Tristemente, muchos cristianos ya no son fieles a Dios. Ahora son infieles delante de la presencia del Señor. Hermanos y hermanas, vale la pena ser fiel a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cree usted que vale la pena ser fiel a Dios? Claro que sí. Diga amén. Vale la pena ser fiel a Dios. Hagamos que el deseo de Dios se cumpla en nosotros, en nuestra vida. Hagamos que el deseo de Dios se cumpla, porque ese es el deseo de Dios, que sus hijos sean fieles. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el último día de tu existencia y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida solamente la recibirán aquellos que son fieles a Dios hasta el día de su muerte. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios permita que practiquemos la fidelidad, porque Dios es un Dios fiel y demanda
que sus hijos también sean fieles a Él. Que Dios les bendiga, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios.